nos vamos a tomar un avión para llegar a Roma y luego bajar hacia Florencia y luego rentar una máquina y luego tomar un burro y subir una colina para llegar a un pequeño en la región de Umbría. En la región de Umbría, que se llama Asís. Vamos a Asís. Pues nos vemos ahí. Bueno, traemos a este programa un personaje singular que el siglo XX volvió a poner de moda y a discusión y a debate, que es el famoso San Francisco de Asís. Y lo traemos porque ha tenido una singular acogida en la literatura y en el cine. En principios del siglo XX hay algunos autores que escriben sobre San Francisco. Sí, está G.K. Chesterton. Chesterton escribe, Chesterton ya ves que escribió muchas biografías. Muchas. Tiene la de Stevenson, tiene la de Dickens. Y esta biografía es una biografía muy peculiar para Chesterton, porque es la primera biografía que escribe después de su conversión al catolicismo. Y mucha de su conversión al catolicismo, su faro, tuvo que ver con San Francisco. Esa generosidad, ese desprendimiento que él identificaba como la verdadera espiritualidad de la religión es lo que describe Chesterton en su biografía. Él no es prolijo en dar cifras y lugares, pero sí es muy minucioso en generar ambientes de los personajes. Y lo que hace en esta biografía de San Francisco es brillante, como muchas de las cosas que escribió Chesterton. Y bueno, es una de las biografías que desatan mucho de esta puesta al día de un hombre que vivió en la Edad Media, que fue santificado 2 años después de que muere, canonizado, cosa muy, muy extraña en ese tiempo, pero que era aclamado por todos los que lo conocieron. Porque piensen que Chesterton no hace investigación histórica sobre la figura polémica de el santo de los pobres, el santo que quiere reparar el conflicto Oriente-Occidente, el santo que tiene una relación diferente con los animales y que está a momentos muy cercano de un nivel de locura interesante. De todas maneras, Chesterton abre la puerta de la recuperación para el siglo XX San Francisco. Y luego llega Hermann Hesse. Hermann Hesse. El acento que pone es desde luego en la voluntad, lo mismo que está en el Lobo Solitario. En fin, esta voluntad de San Francisco para desprenderse de todo y convertir su misión en una misión de vida. Y eso es lo que enfatiza Hermann Hesse, muy bien escrita. Estamos hablando de una época en la que era muy bien vista la riqueza y era el dominio de todo. Y esto es algo que San Francisco opone constantemente. No estaba bien visto precisamente por la religión, porque si vemos que en este momento... No por la religión, por la iglesia. Por la iglesia es la iglesia de los ricos. Sí. Porque justo ahí la gente, los católicos, la gente en común comienza a cuestionar que es un momento en el que también comienzan a desarrollarse otro tipo de pensamiento religioso, cuestionando a la iglesia, cuestionando a la opulencia, pero también empiezan a crecer ya las primeras ciudades, los burgueses comienzan a tener un ascenso social, o sea, es un momento de cambio. Por eso es que tendríamos que ver que a San Francisco como un personaje que está también entrando como en un amanecer, dice Chesterton, ¿no? En ese amanecer, en esa luz. Detentes a tal mandito, porque de nuevo Chesterton y Hesse no hacen investigación histórica, ¿no? Entonces son novelas construidas sobre el verbo y la idea del franciscanismo más amorosa y amable. Y coinciden. Bueno, nosotros tenemos en México otra versión de eso, de ese sanfranciscanismo amable, amoroso y poético, que es el libro de Hermilio Abreu Gómez, que son 57 estampas de San Francisco, escritas pues de una manera maravillosa. Me llama mucho la atención que el autor de Canek haya escrito estas 57 estampas tan amorosas de San Francisco. Muy curioso, un escritor de izquierda
estuvo en la LEARPA, era miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y todo el boom que generan muralistas, escritores en el México postrevolucionario, y de repente decide acercarse al cristianismo en el cristianismo. De todas maneras, la rebelión todavía no ha llegado. ¿Y películas de aquella época, San Francisco, los primeros? Me llamó mucho la atención esta de Liliana Cavani, que es una italiana. Ella tiene una película en 1966, en blanco y negro, pero no sé si mejor cuando regresemos de algunos comercialillos, nos abocamos a ver algunas cuestiones de la Cavani. Esos son los momentos en los que nuestros seguidores van por el cuaderno que olvidaron traer al principio del programa para empezar a notar sugerencias. Ay, sí. Afilen su lápiz. Nos vemos en unos minutos. Los protagonistas de esta serie son la ciencia y la tecnología. Técnica, el universo del conocimiento en expansión. Te tenemos actualizaciones de los avances y descubrimientos. Técnica, miércoles, 18 horas. ¿Se acuerdan que en 2024 fue la consulta infantil y juvenil? Nuestra opinión fue escuchada y ya salieron los resultados. Participaron más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Ahora, el INE comparte los resultados con autoridades, instituciones y la sociedad. Ya, para que tomen en cuenta nuestras propuestas. Y podamos vivir en entornos más seguros, prevenir las adicciones y cuidar el medio ambiente. Nosotros somos ¡la pieza más importante! INE. Son 6 años de entrega absoluta. Lo que quiere uno pues es dejar un legado, y el legado solo se deja si cumpliste, si gobernaste con honestidad, si defendiste al pueblo de México y si continuaste con tus convicciones. Pero ahora tenemos que construir más para beneficio del pueblo de México. Les invito a que nos juntemos una vez más, a un año de que llegamos juntos. 5 de octubre, Zócalo de la Ciudad de México. Estreno. Ven a escuchar con nosotros las voces del pasado que nos identifican. Pues no le hizo nunca favor la fotografía. Nadie le dijo que la cámara robaba el alma. La historia que nos define no solo está en los libros. Sus discursos son muy breves, solo hay una frase que es para rescatarse. Cuando dice: la adversidad no desalienta más que a los pueblos despreciables. Somos una suma afortunada de memoria, historia y reflexión. Estreno, Identidad, con Paco Ignacio Taibo II, Juárez, miércoles, 20 horas. El cine, Cavani. Una en 1966 y otra en 1989 con Mickey Rourke, que es bastante interesante, pero completamente diferentes. Absolutamente. Se La cambió primera, San Francisco. Sí, es completamente. Si vemos, por ejemplo, la que está en blanco y negro, podemos encontrar a un Francisco entusiasmado por la libertad, la entrega total social y una disponibilidad hacia los demás. Y en esta otra, en este tratamiento de 1989, vemos a un Francisco, pero con una relación profunda con Dios. A mi ver es un tanto violenta y ruda, incluso consigo mismo. Y la película empieza donde está una Clara platicando con los demás compañeros acerca de algunos pasajes por los que Francisco pasó. Ha tenido mucha crítica un poco negativa, porque hay muchos elementos también un tanto erótico, según la crítica también lo menciona. Hay una escena, no sé si ustedes la recuerdan, donde por ejemplo Francisco llega y él, al despojarse completamente de todo, va y se tira en la nieve, pero es una sensación ahí que tiene con la nieve, de cuerpo, de experimentación, como despojándose y no ser vulnerable ante nada. A mi ver,
es completamente una persona de izquierda, ¿no? En el momento en el que... Tú eres franciscana de Hermilo. Es que es empático, o sea, desde el momento en que él habla de la naturaleza, y eso lo vamos a ver en las diferentes versiones también de cine, el hermano Sol, los hermanos pájaros, hay una anécdota, porque Francisco tiene se lastima del ojo. Hermano lobo. Sí, y entonces cuando se relaciona, no hay anestesia ni nada, sino hermano fuego, aquí estoy, y hace una empatía con él para esta curación a la que tendría que someterse. Pero toda esta empatía, porque dice, Dios es creador y todo lo que creó es naturaleza, y nosotros, al igual que todos, somos naturaleza. Por lo tanto, tenemos un mismo nivel de existencia ante los ojos de Dios. Agárrate, porque eso se produce en un momento en el que la iglesia se ha convertido en un poder terrenal, y hay otro libro que tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, yo creo que la biografía que escribe Chiara Mercury, Francisco de Asís, La historia negada, es, yo creo que la mejor biografía que yo he leído de San Francisco. Ella sí hace investigación histórica muy seria, se va ¿y qué es lo que desentraña? Lo que desentraña es este mito que se puso de este joven ingenuo, humilde, que es tocado por Dios, que de repente tiene delirios, que se trastorna, y lo que investiga Chiara Mercury es que ese Francisco no existe. El Francisco que existe es un Francisco culto, es un Francisco rico, hijo de un comerciante en telas muy importante de Asís, y que la vocación para convertirse en ese hombre asceta es una convicción, no es una locura como quisieron una hacerlo. aparición, ¿no? Y claro, desde luego esto que mencionaban, es decir, el poder de la iglesia y la riqueza de la iglesia, este es un contraluz de echar luz exactamente sobre esta codicia clerical. Además hay una zona de conflicto. Chiara Mercury escribe contra la recuperación del fascismo de la figura de San Francisco, que fue muy fuerte en los años 20 y 30. Y además de cómo, porque Buenaventura Bañorrello escribe, quita desaparecen todas las otras biografías que había sobre San Francisco, digamos, más cercanas en su tiempo. Dice, la única biografía es la que voy a escribir yo. Y esa biografía es la del pobre, la del hombre ingenuo, ¿por qué? Pues justamente por eso. Y esa es la historia negada. Pero tiene otra vertiente súper interesante esta biografía, el feminismo de San Francisco. Esa Chiara de la que tú hablas, Clara, es su amiga desde la infancia, es casi como su hermana. De hecho, ella funda una orden religiosa de monjas, sí, y que tiene mucho que ver, y es el gran apoyo frente a, porque fue muy atacado en su tiempo. Es decir, pero no lo podían chantajear ¿con qué? Un hombre que se asumió prácticamente como indigente. ¿De qué le iban a quitar? ¿Qué riquezas le iban a quitar? Un hombre que tenía la convicción, esto que decías, la naturaleza es creación de Dios. Y nosotros somos hombres, creación de Dios. Por eso, todo lo que está en la naturaleza son nuestros hermanos. Estamos en el mismo nivel. Por eso el hermano lobo, el hermano sol, la hermana luna, el hermano fuego. El hermano fuego tiene que ver porque justamente para que no se infecte, le cauterizan la herida a San Francisco. Hay una componente racionalista oculta que luego va a reaparecer entre los franciscanos, pero hablaremos de ello en la tercera parte de este programa, cuando toquemos la novela más revulsiva y más interesante sobre la figura de San Francisco que se ha producido en los últimos tiempos, y luego con un fenómeno que es los franciscanos en acción
en un libro excepcional y una película excepcional. Manejan lápiz y papel, sí. En el primer año de gobierno, la economía sigue creciendo. 13 millones de personas ya salieron de la pobreza. Y con el Plan México vamos por más para nuestro pueblo. Producir más sin dañar el medio ambiente en lo que consumimos. Seguir aumentando los salarios. Promover la inversión pública. Atraer más inversión privada. Autosuficiencia alimentaria y energética. Fortalecer y ampliar los programas de bienestar. La transformación avanza. Gobierno de México. Cine Clásico Internacional. No me agradan los hombres que parecen burlarse de ti. Desearíamos que nos dijese usted algo acerca de su padre, señorita Huberman. Dígame, ¿cree que la sentencia ha sido justa? Encadenados. Cine Clásico Internacional. Sábado 4 de octubre, 23 horas. Queremos cerrar el año con broche de oro. Historia. Música. Deportes. Cada estreno lleva nuestro sello. Encuéntralos en la pantalla a partir de octubre. Canal 11. Este domingo 5 de octubre, Canal 11 te ofrece una programación especial. Te acompañamos en una transmisión por el primer año de gobierno. ¡Que viva la grandeza de México! Más tarde, melodías de esperanza en el Palomazo por las personas refugiadas. Más te vale me trates de... En la noche, continuamos con la música en la final de México Canta. Ha llegado el momento más esperado. Programación especial, domingo. Luego llega la novela, El obispo y su santo. Peter Berlin, uno de los novelistas recientemente muerto, más brillantes que ha producido el fin del siglo XX, experto en historia del medievo, en la Edad Media, sí, italiana y universal, porque sus libros sobre la búsqueda del Santo Grial, las cruzadas contra los cátaros, las conspiraciones en Palestina de las cruzadas, son geniales. O la historia de la presencia de los normandos en Sicilia, de Federico, el rey que trató de unir los pensamientos de la época y la civilización. Pero tiene una novela que es el no va más. De veras, si quieren alucinar, aquí está. Se llama El obispo y su santo. Y curiosamente, el personaje central está compartido. No es el santo, que es San Francisco, ni es el obispo, sino son ambos, en contrapunto. Porque San Francisco va a ser protegido históricamente por un obispo que impide que los fundamentalismos religiosos de la época lo hagan pedazos, lo marginen y lo crucifiquen. Va a defenderlo con los argumentos más variados. Está loco, no importa, es muy simpático. Vean ese, porque además este obispo, y ese es el corazón de la novela, es la representación de la llamada iglesia terrenal. Es goloso, corrupto, dragón, putañero. Es el obispo que reúne toda la maldad de una iglesia que se ha pervertido de una manera cruenta y que ha construido el imperio sobre la tierra. Y entonces la novela se transcurre entre el contrapunto entre el santo, al que a veces observa como delirante, como apasionado, como libertario, como loco, como creador de utopías, como juntar Oriente con Occidente. Claro. Que esa es la otra vertiente muy interesante de San Francisco. La política. Claro. Bien. Y eso siempre en contrapunto con el obispo roñoso que
como siempre, cuando un gran novelista toma un personaje así, te cautiva. Al final ya no está muy claro quién quieres más, si este obispo que contiene dentro de sí mismo una visión autocrítica de la iglesia y sabe en qué se ha convertido, y a pesar de eso, su camino a la paz y a la gloria es proteger al santo. No dejar de ser como eres, no dejar de ejercer un poder terrenal, económico, financiero, social, ideológico sobre la iglesia, sino voy a pasar a la gloria por haber protegido al santo. Gran novela. Dificilísima de encontrar. Rastreen en las librerías de viejo, donde debe haber ejemplares de Peter Berling, el obispo y su santo. Y eso nos lleva a la salida y cierre de este programa, que es Los franciscanos en acción, que es una gran novela y una gran película. La novela es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, donde el personaje central es un franciscano que va a un convento perdido a tratar de revelar situaciones, y entonces criminales, misterios, y entonces se mete en ese universo sórdido, cerrado, conventual, repleto de órdenes, consignas, no se puede, no se debe, donde de alguna manera en esta etapa del medievo se han refugiado todo tipo de manuscritos que desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana son antiortodoxos. Se han refugiado escritos de los orígenes griegos, árabes, aritmética, matemática, filosofía. Y en medio de esto, Umberto Eco construye una novela policíaca, que es la investigación de los crímenes, construye una novela política, que es el debate entre los franciscanos y las otras tribus de la Iglesia Católica, con perdón, una novela gótica, que es la estructura del misterio del monasterio, como personaje central, sí. Una novela de aventuras y una novela de debate sobre la razón. Y tal vez de amor, ¿no? También hay una novela de amor ahí escondida. Una novela de amor. Ya, más todavía, Nombre de la rosa. Y entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay ni más ni menos que una gran novela barroca, complicada, donde lo que está chocando es el pensamiento racional de Guillermo de Baskerville, el personaje que le pone de Baskerville como un claro homenaje a Sherlock Holmes, que es un franciscano humanista, pero racionalista, que tiene elementos holmesianos dentro de su cabeza, y la relación con su discípulo. La novela es maravillosa y creo que todavía debe estar en las librerías porque nunca se acaba, nunca se agota. Sí. Pero se da esos poquísimos casos en la historia de nuestra humanidad creadora en que la película también es maravillosa. Sí. Y yo creo que aquí, pensando en Guillermo como franciscano, es precisamente, ahorita pensaba por esta reseña del libro que hiciste, Andrés, que justo son personajes que están todo el tiempo pensando y activando el pensamiento crítico. Ya no es solamente por la inspiración o la locura de Dios, sino siempre en este estar en el presente y en esta investigación, porque finalmente, bueno, para quienes hayan ya visto la película o leído el libro, precisamente es ese pensamiento de investigación, de inducción, nos va llevando por diferentes terrenos de pensamiento. Y eso es buenísimo. La civilización contra la barbarie, ahí está el corazón del mejor Eco. La capacidad deductiva, por eso la razón contra el pensamiento mágico, misterioso, la razón contra la prohibición. Y por eso y todo ello con los franciscanos en juicio. Claro, ¿sí? Ese punto es importante. La biblioteca, quieren defenestrarlo. Donde están los copistas y los palimpsestos, que se escribía sobre lo que se había escrito. Y hacían los dibujitos en el borde. Y le ponían flores a un tratado de alquimia, compañeros. Pero preservaban la biblioteca. Y las bibliotecas siempre en la historia de la humanidad han tenido la sección reservada
Y eran vistas con recelo. Sí. Y eran vistas como Siempre. fuentes del pensamiento Claro. mágico y del mal. Y racional, el pensamiento crítico, en fin, todo. Por lo tanto, es subversivo, Claro. ¿no? Pues la novela frente a la película, de verdad, nosotros les recomendamos que le entren a ambas. Si no han leído la novela, pueden ver la película, vean la película, pero la novela se va a extender y va a llevarnos por diferentes pasajes para poder reflexionar del contexto en el que se estaba viviendo y, por supuesto, la pluma, la redacción, la reflexión, la cuestión técnica de la escritura, ahí la podemos ver, nos cuentan una gran historia. La acabo de ver de nuevo por segunda vez, El nombre de la rosa, y no tengo conflicto entre leer la novela y ver la película. No chocan. No, para nada. Tienen virtudes diferentes e iguales. Sí. Ambas son el debate entre la libertad, el pensamiento racional. La esencia del tema de Eco está en las dos, pero ambas son brillantes a su manera. Aprovecho para quejarme, hay una edición circulando del Nombre de la Rosa, debe ser la 37,000 edición. Por cierto que la película es de 1986 y es de Jean-Jacques Annaud. Sí, el autor director. francés. Sí. Sí, son 37 ediciones. O sea que hace una Y novela cuesta muy vendida. 430 pesos, por favor. Hasta me dolió. Sobre todo porque ya los devengaron. En las primeras 5 ediciones ya se pagó la traducción, etcétera. Y ya deberían haber aprendido a hacer libros más baratos. Pero aún así, si pueden sablear a su papá y a su mamá y a un tío, juntan los 3 sables y se compran El nombre de la rosa. O ven gratis la película. O van a una librería de viejo. A una librería de viejo y la compran. No, últimamente las librerías de viejo andan gandallas. Sí. No son tan baratos. No, ya no están tan baratos. Pero no a este libros. precio. Vayan a un club de lectura, una sala de lectura, segurito ahí también tienen el libro y lo podrán ustedes. ¿Segurito? Segurito. Ojalá, porque debería haber en todos los clubes de lectura El nombre de la rosa. Y en las bibliotecas. Y en las porque bibliotecas. Es un placer leerla. Gran novela. No, y es una historia, la historia de los libros. Es la historia de los libros, de las bibliotecas, de los copistas, un policíaco, de la un gótico. preservación del conocimiento que viene desde entonces y que se mantiene, porque entonces no había imprenta, habría que recordar eso. Es decir, se copiaban los libros. Y esto con las florituras que ahí se pagan, que además son maravillosas cuando uno puede verlos exhibidos. Pero eso era preservar, y era el copista el que sabía eso y quien ordenaba el libro para hacerlo. Y por eso, como no había tantos pergaminos, se hacían los palimpsestos, se escribía encima cuando uno consideraba. Nos vamos con Francisco de Asís y su gran heredero Guillermo de Baskerville. Y hasta la semana que viene en otro programa del Mitote Librero.